¿Segura que está dormida? Era la voz de Estefania bajita, y con esa sonrisita de quien ya se siente ganador detrás de la cortina. Parpadeé contra la luz fría del hospital. El pecho todavía me dolía, como si me hubieran abierto en canal, y cada respiración sonaba a hoja seca. Pero estaba despierta. Está dormida, repitió. Firmamos el jueves. No podía moverme mucho, pero oía perfectamente. El monitor pitaba más rápido. Everardo daba vueltas junto a la puerta, nervioso o fingiendo. Estefania se había acomodado en la silla el celular, apuntando a su regazo, grabando uno de esos videos susurrados que la hacían parecer profunda. 3 días libres de la milpa, dijo como si fuera una condena. Te juro que cuando salgamos de aquí nunca más voy a oler polvo de maíz. Me concentré en respirar. Lento, controlado. No sabía que la oía, no sabía que no estaba dormida. La puerta chirrió cuando se fueron. La enfermera entró minutos después, revisó mis signos y preguntó si necesitaba algo. No contesté. Todavía no. Pensaban que la tierra era suya, para tocarla, voltearla, modernizarla. Pero se les olvidó quién firmó los papeles, quién pagó los impuestos, quién sembró fila por fila con estas manos antes de que Estefania tocara una bolsa de diseñador. Los dejaría creer que estaba débil un rato más, que cuchichearan, que planearan, porque lo que no sabían, lo que nunca se molestaron en preguntar, era que la tierra no era lo único que estaban revolviendo. Estaban desenterrando algo más que lodo. Se acercaban a algo que ni siquiera Everardo sabía. Cerré los ojos otra vez. No para dormir, para prepararme. Porque el jueves, cuando Estefania se pintara los labios y sonriera sobre la línea punteada, yo estaría ahí. Y no sería yo la que firmara nada. Me sacaron del hospital pasaditas las 7. Everardo abrió la puerta, dijo lo que tocaba. Despacio, mamá llama, si necesitas algo. Pasamos pronto, pero no entró. Dejó mi maleta en el porche. Me dijo que descansara, y el carro se alejó las ruedas masticando la grava. El silencio volvió a caer como si nunca se hubiera ido. Entré sola. El aire dentro de la casa estaba quieto y conocido. La misma corriente bajo la ventana, el mismo crujido en el pasillo. Nadie había tocado nada. Se notaba. Las cortinas seguían torcidas. Mi taza en el escurridor. El suéter que llevaba antes de la operación colgando junto a la puerta. Caminaba más lento que antes. Subir a la cocina me costó, pero el dolor en las piernas era nada comparado con lo que esperaba en la mesa. Uno de los cuadernos de Rogelio, abierto pero no leído. A su lado un sobre de una inmobiliaria que no conocía, dirigido a Everardo, gordo de hojas impresas. No lo abrí. No hacía falta. Me senté y puse la mano sobre las últimas notas de Rogelio Rotación de Frijol, reparación del corral, medidas del canal. Su letra siempre chiquita, pero cuidadosa. Seguí la línea donde la tinta se cortó. Siempre decía que la tierra nos cuidaría si nosotros la cuidábamos. Al rato me levanté y fui al despacho. La caja fuerte abrió con el tirón de siempre. Adentro la carpeta de las cuentas de la empresa. Pasé a la última hoja. El número estaba ahí firme como siempre. 7 cifras. Todo mío. Ni siquiera habían buscado. En la cocina la luz cambió. El sol de la tarde atrapó el polvo en las esquinas. Me acerqué a la ventana y miré la milpa campos desnudos esperando la helada. El mismo corral que Estefania llamó un adefesio. Decía que este lugar los tenía estancados. Pero yo no había terminado de agarrarme. La recepcionista no supo qué hacer conmigo. Parpadeó al ver la silla de ruedas, la carpeta en mi regazo, cómo pasé de largo sin esperar que me anunciaran. Los encontré en la sala del fondo. Estefania reía, cabeza echada para atrás, uñas recién pintadas, voz demasiado fuerte para un lugar así. Everardo a su lado, incómodo, en un saco
que no sabía usar. No me vieron al principio, hasta que el notario se puso de pie y dijo: «Solo falta la copropietaria». Stefania giró como si le hubieran dado una cachetada. Everardo se levantó de golpe. «Mamá, ¿qué haces aquí? Pensamos que estabas descansando». «Estaba», dije dejando la carpeta en la mesa. «Ahora estoy aquí». Saqué la escritura limpia, la abrí despacio, como quien sirve un plato que no merecen, pero se lo van a comer igual. Los ojos de Stefania volaron por la página. «Esta tierra necesita 2 firmas», dije tranquila. La mía no se ha movido. El abogado miró de uno a otro sin saber si hablar. El notario parecía listo para guardar sus cosas. Yo pensé, empezó Everardo, pero las palabras se le cayeron a la mitad. No necesitaba disculpas. No ahí, no entonces. Miré una vez a Stefania. La boca tensa, la sonrisa desaparecida. Buscó su café y lo encontró frío. Dejé los papeles en la mesa, giré la silla y salí sin decir más. La puerta hizo clic suave detrás de mí. Afuera el viento se había levantado. Necesitarían tiempo para reponerse de esa sala, pero sabía que no se rendirían. Los que quieren algo regalado nunca se detienen en un no. Salí de la oficina del abogado sin mirar atrás. La milpa estaba quieta. Los campos callados bajo el cielo filoso de otoño. La puerta de enfrente crujió como siempre. Colgué el suéter, me lavé las manos y ceté sin prisa. Luego fui al cuarto del fondo y abrí el archivero. La carpeta que quería estaba en medio Kendry Rural Holdings SDRL. La bajé y abrí la segunda de la izquierda. Todo estaba ahí. En 2020 compré la deuda de una casita modesta en San Judas de las Ánimas, Nuevo León. 2 recámaras baño y medio patio con reja. Un refugio para padres mayores que se aferraban. La hipoteca había cambiado de manos 2 veces antes de llegar a mí. Propietarios don David y doña Corina Leiva, los papás de Stefania. Ella presumía viñedos en Querétaro y colegios privados llamaban a nuestra milpa una herencia polvorienta que nadie pidió. Pero la verdad era más sencilla. El viñedo quebró en la crisis y desde entonces se aferraban a esa casa. Nunca dije que compré la hipoteca, no hacía falta. Pagaban puntual modestos, pero firmes. Dejé la tasa baja el plazo largo. No era caridad, era decisión. 3 años ya cada depósito en la cuenta Kendry, cada cheque con la misma letra pulcra la de Corina. Eran buena gente, lo creía. Pero la buena gente no siempre cría hijos amables. Cerré la carpeta despacio, alisando los bordes como siempre. El papel pesaba más que antes. Stefania pensaba acorralarme con una sonrisa y una pluma. Pero no se molestó en preguntar qué guardaba en la manga. No solo tierra, no solo dinero. Guardaba el cimiento de su cuento, la parte que nunca mencionaba en sus videos. Y no había terminado de escribir mi parte. Everardo llegó el domingo por la mañana sin avisar. Oí su camioneta antes de verla demasiado nueva, demasiado brillante para nuestro camino de tierra. Subió los escalones despacio, los ojos recorriendo todo como si fuera casa ajena. Las tablas del porche crujieron igual que siempre. Abrí la puerta mosquitero antes de que tocara. «Vine a ver cómo estás», dijo. «Pasa», contesté. Nos sentamos en la cocina. Serví café en las mismas tazas descaradas que usábamos desde que tenía 10 años. No tocó la suya. Este lugar... Aguantó, supongo, dijo mirando por la ventana. Nos aguantó a nosotros, respondí. Asintió a medias. ¿Nunca pensaste en renovarlo, pavimentar la entrada, arreglar el porche, empezar de cero? Dejé la pregunta. Flotar. Miré el vapor subir de su taza. Everardo, dije bajito. ¿Alguna vez pasaste hambre en esta casa? Negó con la cabeza. ¿Alguna vez llamó el banco por un pago atrasado? No. ¿Fuiste a la escuela sin zapatos que te quedaran? No contestó. Miró la mesa, como si hubiera cambiado desde la última vez. Saqué el sobre del cajón y lo deslicé. Lo abrió despacio, leyó el saldo,
Lo leyó otra vez. 826,000, dijo la voz tensa. En la cuenta operativa contesté. Después de nómina, impuestos y semilla para la próxima temporada. Se recargó. La mandíbula tensa. ¿Por qué no me dijiste? Porque nunca preguntaste, respondí. La cocina quedó en silencio, salvo por el tic-tac del reloj viejo sobre el fregadero. Se veía más chico de pronto, no infantil, sino inseguro. Pensé que... batallabas. No dije, solo callada. Tomó la taza y dio un trago. El café ya estaba frío, pero se lo tomó igual. Afuera el viento se coló por la ventana abierta y lo vi moverse inquieto. Empezaba a entender, pero aún no terminaba de elegir bando. La invitación llegó envuelta en palabras finas. Don David y doña Corina querían tenerme a cenar. Una comida sencilla, decían. No te hemos visto desde tu operación. Sabía lo que era. Culpa con guarnición de curiosidad. Su casa en San Judas de las Ánimas era igual que en los papeles de la hipoteca paredes blancas que pedían pintura columpio en el porche que se hundía de un lado. Llevé un pay que no horneé y una botella de vino que no pensaba abrir. Adentro la mesa para 4. Los entremeses de caja hojaldres, algo de espinaca. Corina alisó su blusa y sonrió de más. David intentó bromas, pero los nervios se le escapaban. Hablaron de los nuevos contratos de Estefania, su autenticidad rural. David reía, como si la palabra calentara. Corina asentía ojos brillantes. Ha armado un buen seguimiento, dijo David. Casi 130,000, toda una empresaria. Sonreí y tomé agua. A media cena, Estefania irrumpió con el celular ya en la mano. Perdón, se alargó la grabación, dijo acomodándose la blusa frente al espejo del pasillo. Mamá checa que la luz no esté muy amarilla. Mi público odia eso. Se sentó sin preguntar qué comíamos. Entonces sonrió paseando el celular por la mesa. Tal vez convirtamos ese corral viejo en estudio de contenido. Iluminación perfecta. Colgamos herramientas vintage para el vibe. El pur chic está de moda. Corina soltó una risa rápida. David no dijo nada. Estefania apagó el celular, pero no el show. De todos modos pinchó su postre. No te mueras pronto, Marla. Todavía no vendemos la milpa. La miré y sonreí. Algunos títulos, dije, traen sorpresas. David alzó la vista, un destello de confusión. Estefania siguió hablando. Corina sirvió el pay. Doblé mi servilleta junto al plato intacto y me puse de pie. Gracias por la cena. Sonrieron todos sin saber bien qué habían servido. Salía la noche callada. Todavía no lo veían, pero pronto lo harían. El salón de la gala brillaba con ganas. Lámparas de plástico imitando cristal, manteles blancos, cuarteto de cuerdas junto al ponche. Nuestro pueblo se esforzaba cuando quería impresionar. Estefania llegó en vestido color champán, posando contra el fondo del evento. Una mano en la cadera, la otra con un clutch prestado. La reforma rural se ve así, decía su pie de foto. Everardo andaba 2 pasos atrás, incómodo en un saco ajustado, la corbata ya floja. Yo llegué callada. Vestido negro, zapatos bajos, cabello recogido. Sin séquito. Saludé al personal y tomé asiento al fondo. Mi nombre no estaba en la lista, pero el cheque de mi fundación había entrado semanas atrás. El programa empezó con apretones de manos y placas. Pequeñas asociaciones recibieron aplausos grandes. Luego la conductora sonrió al micrófono. Y ahora dijo, reconocemos la donación individual más grande de este año, una contribución anónima de la Fundación Kendi Rural. Estefania volteó hacia Everardo frunciendo el ceño. Le susurró algo tras la mano. Me puse de pie. Unos cuantos voltearon, luego más. No caminé rápido, solo firme hacia el micrófono. Saqué la nota que traía en la bolsa. Buenas noches, dije. No les robo mucho tiempo. Leí los donativos por nombre, el programa juvenil agrícola, que Estefania había burlado en redes. El huerto comunitario que David dirigió 2 años. El centro de alfabetización rural,
donde Corina daba clases medio tiempo. El fondo de salud que cubrió en silencio su operación reciente. La Fundación Kendrick Rural, dije, existe para preservar e invertir en comunidades que otros pasan por alto. No dije el nombre de Estefania. No hacía falta. Cerré con una frase. A veces la ayuda llega antes del encabezado. Doblé la nota y volví a mi asiento. Estefania quedó tiesa. Everardo miró sus manos. El aplauso llegó no estruendoso, no de show, pero respetuoso. Desde un lado, un miembro del consejo con quien llevaba años trabajando me hizo un leve asentimiento. No sonreí. No necesitaba. Que pensaran. Que se sentaran en lo que habían construido. Mañana empezaría la verdadera cosecha. El teléfono sonó apenas salió el sol. Casi no contesto. La pantalla decía Corina Leiva. Lo tomé en el tercer timbre. Su voz era delgada, temblorosa. Marla llamó la financiera. Dicen que la renovación está en revisión. Algo de nuevos registros de propiedad. La dejé hablar. Se disculpaba sin saber por qué. Nunca hemos fallado un pago. ¿Tú lo sabes? No entiendo qué pasa. Lo sé, dije suave. Espera la carta. Ahí viene todo explicado. Cuando colgué la cocina, estaba quieta. La cafetera gorgoteó detrás de mí. Afuera, la escarcha bordeaba la baranda del porche. A media mañana vi la camioneta de Everardo subir el camino. No entró de una. Desde la ventana lo vi en el porche hablando con alguien, sentado en los escalones. Estefania. Se veía más chica, envuelta en una de sus chamarras viejas. El celular vibraba sin parar. Lo miraba como a una herida que no podía dejar de tocar. Everardo entró solo primero. ¿Qué hiciste?, preguntó. Dime a qué te refieres. Los patrocinadores de Estefania la están soltando. Corre un video de la gala. Todos hablan. No lo mandé, yo dije. No tuve que hacerlo. La gente oyó lo que tenía que oír. Me miró largo antes de hacerse a un lado. Estefania entró después, los ojos rojos, pero duros. «¡Nos estás destruyendo!», dijo la voz temblando por debajo. No respondí dejando la taza. «Los estoy revelando». La habitación se quedó muda. Everardo se movió, esperando algo, disculpa, estallido, tal vez las dos. Nada llegó. Estefania se quedó un momento respirando rápido. Luego giró y salió cerrando de un portazo que hizo temblar las ventanas. Everardo no la siguió. Se sentó a la mesa, la cabeza entre las manos. No dijo ni media palabra más. Pero en ese silencio supe que la tierra había empezado a moverse. Y aún no terminaba. Volvió 3 días después, sin ruido de camioneta, sin pasos pesados en el porche, solo botas pisando hojas secas. Yo apilaba costales de alimento en el corral lento pero constante cuando lo vi en la puerta. No habló de una. Solo miró el ritmo de mi trabajo, levantar, girar, soltar. Dice que tengo que elegir, dijo al fin. No paré. ¿Y tú qué piensas? Tomó aire como si las palabras le costaran. Pienso que no vi lo lejos que nos habíamos alejado. Dejé el último costal y me sacudí el polvo de las manos. ¿Viste lo que quisiste ver? Asintió. Sí, lo hice. Salimos juntos y nos sentamos al borde del bebedero. El aire traía el primer frío de la temporada. Ninguno habló un buen rato. Cuando lo hizo, su voz era más baja. Se quedó con sus papás por ahora. Dice que necesita espacio. Dice que yo necesito madurar. No contesté. A veces el silencio enseña mejor que las palabras. Pateó la grava con la bota. Me repetía que ella solo no entendía. Pero entendía. Solo no le importaba. El sol de la tarde pegó en el tejado del corral y volteó hacia mí. Me gustaría ayudar con los preparativos de otoño, dijo. Fui al estante, tomé un par de guantes de repuesto y se los di. Se los puso, probó el ajuste y empezó a apilar a mi lado como si nunca hubiera dejado de hacerlo. Trabajamos hasta que la luz se volvió oro y el primer frío se acomodó. Sin discursos, sin disculpas. Solo el ruido de los costales cayendo en su lugar uno tras otro. Cuando terminamos, miró los campos, las manos en las rodillas.
Olvidé lo bien que se siente. Esto, dijo. El trabajo duro suele sentirse así, le dije. Asintió una vez y me siguió de regreso a la casa donde la última parte de la cosecha esperaba. Las hojas se pusieron rojas. Los campos se callaron. La vida volvió a su ritmo viejo, aunque no del todo igual. Stefania se fue con su hermana al otro lado de la ciudad. Oí pedacitos por Everardo, pero sobre todo su ausencia gritó más que su presencia. Los selfies pararon. Los discursos de romper ciclos se apagaron. Sus redes se quedaron mudas. Arreglé el porche tabla por tabla. Everardo parchó la cerca del lado oriente, mascullando que reparaba más que madera. No hablamos mucho mientras trabajábamos. No hacía falta. La tierra no pide comentarios, solo cuidado. Volvimos a cocinar en la misma cocina que ella llamó Museo del Fracaso. Y cuando la tetera silbó, sonó a casa otra vez. La escritura quedó en mi cajón todavía a mi nombre. La sacudí una vez no por sentimentalismo, sino porque pienso mantenerla limpia. Una mañana llegó un sobre, sin remitente. Lo abrí sobre el fregadero. Adentro, un cheque de caja. Pago total de la hipoteca que había comprado. Firma de don David y doña Corina al respaldo. Ni nota, ni perdón. Lo miré largo rato. Luego lo llevé al despacho y lo archivé junto a la carpeta cerrada que decía Propiedad San Judas. No le dije nada a Everardo. No preguntó. El fin de semana siguiente podó los setos de la entrada. Luego arregló las bisagras del cobertizo. Silbaba mientras trabajaba. Yo me encontré tarareando en la cocina. La milpa no creció. No se puso más brillante, pero se sentía más llena. Y cada vez que salía al porche con una taza en la mano, sentía algo bajo los pies. No poder, no venganza. Raíces, de las que aguantan, aunque todo lo demás intente arrancarlas.